Podamos entonces predicar en esta mañana. Señor, gracias una vez más en esta mañana por tu misericordia, por tus bondades. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Te pido que hable a nuestros corazones, Señor, que el poder transformador de tu palabra nos cautive, Señor, y nos haga ver, Señor, las verdades pertinentes que tú tienes para nosotros en esta mañana, Señor. Obra conforme a tu misericordia, conforme a tu voluntad, Señor, y permite, Señor, que Cristo sea exaltado a través de la predicación de esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada nosotros empezamos a ver lo que es, o lo que dijimos que es la aplicación del Sermón del Monte. Empezamos la semana pasada con esto y dijimos que desde en el capítulo 7, ya a la altura del versículo 13 hasta el final, hasta el versículo 28, tenemos lo que es la aplicación de todo el Sermón del Monte, y dijimos que el cuerpo del Sermón del Monte concluye en el versículo 12 del capítulo 7, y luego entonces Jesús pasa a hacer las aplicaciones a lo que es a lo que era su auditorio en concerniente a lo que es el Sermón del Monte. Y la semana pasada vimos el versículo 13 y el versículo 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran hoy por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. La semana pasada vimos en torno a este versículo bíblico lo que es la puerta estrecha, lo que implica la puerta estrecha, y dijimos que no podíamos verlo de una forma aislada, sino que teníamos que verlo, la puerta estrecha, como la puerta del discipulado, porque el contexto de todo el Sermón del Monte, como ya hemos dicho de manera reiterada, el contexto de todo el Sermón del Monte es para creyentes, para los cristianos. Entonces tenemos que ver esta puerta estrecha a la luz de un discipulado costoso, de un discipulado difícil, de un discipulado totalmente tormentoso, pero que nos lleva a la vida abundante con el Señor. Dijimos que por la puerta estrecha solo quepo yo, y la justificación por gracia, pero que no quepo yo y mi orgullo. Usted no puede entrar por la puerta estrecha junto con su orgullo, o entra usted. El orgullo no puede entrar, porque dijimos que Cristo es la puerta, pero también dijimos y vimos algunos textos bíblicos donde Cristo nos dice no solo que Él es la puerta, sino que también Cristo es el camino. Cristo es la puerta estrecha, Cristo también es el camino angosto, y el cristiano y el creyente debe para poder vivir una vida plena y abundante aquí en la tierra y ahora, debe entrar por esa puerta del discipulado, que es una puerta estrecha. Vimos el contexto en el que Jesús está hablando, y dijimos que era con judíos, y judíos que estos judíos entendían que de por sí ya ellos tenían la salvación garantizada, ellos tenían una relación con Dios garantizada, porque ellos eran descendientes de Abraham, y por ser descendientes de Abraham, ellos se habían ganado de manera automática el derecho de tener una relación con Dios. Y vimos que Jesús lo enfrente y le dice: no, ustedes dicen que tienen a Abraham por padre, pero no es así. O sea, el reino de los cielos, el camino estrecho, eso no se consigue por herencia, sino con una relación personal con Cristo. Y citamos a Juan capítulo 1, donde dice que a todos los que creen en su nombre les dio el derecho, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. No los que nacieron en un círculo cristiano, no los que nacieron en un hogar cristiano, no los que nacieron en una familia cristiana, sino los que creen en Jesucristo, los que viven conforme a su voluntad, los que viven conforme a su palabra. Esos son los que son hijos de Dios. Y dijimos en torno a todo esto, hicimos algunas aplicaciones pertinentes. Quiero no hacer una introducción muy extensa de lo que hicimos la semana pasada, sino quiero que podamos ver el texto de hoy, porque el texto de hoy es como de estos textos sangrientos, y quiero que lo podamos ver un tanto de cerca. Mateo capítulo 7,
versículo 15 hasta el versículo 20. Mateo capítulo 7, versículo 15 hasta el versículo 20. Y leemos, dice el texto: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Este es nuestro texto de esta mañana, y la idea del texto a la altura de esta aplicación es que para entrar por la puerta estrecha, para nosotros como creyentes entrar por la puerta estrecha, nosotros debemos cuidarnos y debemos estar en alerta, y debemos estar en una alerta continua, porque en la puerta, al iniciar, antes de entrar en el umbral de la puerta estrecha, están los falsos maestros. La idea es que antes de entrar en la puerta están los falsos profetas. Los falsos profetas no están en los burdeles, no están en las plazas comerciales, en vitrinas. No. Los falsos profetas están en la puerta. Están en la puerta y están allí interceptando a todo cuanto vaya a entrar para persuadirlo con sus enseñanzas humanistas, diabólicas y egoístas. Y allí están esos falsos profetas. El versículo 15 introduce la segunda metáfora que nosotros vemos aquí en esta sección de la aplicación, y que tiene que ver con los frutos. Y hace un énfasis sobre el peligro y sobre cómo nosotros debemos cuidarnos de estos falsos profetas. Nosotros los discípulos debemos cuidarnos de estos falsos profetas, porque estos falsos profetas serán un obstáculo para todo aquel que quiera entrar. Cuando los falsos profetas están, a pesar de que los falsos profetas están disfrazados, y están disfrazados como una oveja, se parecen tanto a las ovejas, a pesar de eso, dice el Señor aquí en este texto, que nosotros podemos distinguirlo, y podemos distinguirlo por los frutos, y los frutos que ellos den nos van a decir qué son esos falsos profetas. Ahora, ¿qué es un profeta? Podemos decir que un profeta es alguien que habla en nombre de Dios. Un profeta es alguien que habla en nombre de Dios. ¿Y qué es un falso profeta entonces? Es aquel que dice hablar en nombre de Dios, pero que en realidad es un mensajero de sí mismo y del diablo. Es alguien que tuerce la verdad conscientemente o inconscientemente. Eso es un falso profeta. Alguien que tuerce consciente o inconscientemente. Usted podría decirme, bueno, pero si es inconscientemente no tiene tanta culpa. Imagínese que usted es alérgico a un medicamento y usted le dice a Dioberki, que es farmacéutica, usted le dice: Dioberki, tengo un dolor de cabeza, pero ella no sabe que usted es alérgica a ese medicamento, y ella le da exactamente el medicamento que usted es alérgico. Sin embargo, cuando usted se toma el medicamento, le produce la alergia, y el asunto es peor, porque en vez de tratar algo menor, entonces ahora hay que internarla a usted para poder tratarle esa alergia. Ella lo hizo de manera consciente o de manera inconsciente. Lo hizo de manera inconsciente, pero el daño sigue siendo el mismo. ¿Me doy a entender? En el Antiguo Testamento, un verdadero profeta era aquel que enseñaba la verdad por inspiración divina. Hoy nosotros no podemos decir que sea igual, porque ya nosotros no tenemos inspiración divina.
Ya el canon fue cerrado y lo único que tenemos como inspiración divina es las escrituras. Esta es las escrituras, esta es la palabra de Dios inspirada por Dios, y no existe otra palabra inspirada, no existe otra palabra dada de manera directa por Dios al hombre que no sea esta. Esta es la palabra de Dios inspirada por Dios y que tiene el poder de cambiar y de transformar los corazones. Esa es la palabra de Dios. Pero Jeremías tuvo que enfrentar muchos falsos profetas. Y en tiempo de Jeremías era muy común. Uno lee a Jeremías y uno cree que es algo contemporáneo, y no lo es. Mire Jeremías capítulo 14, versículo 13 en adelante. Dice Jeremías: pero yo respondía: Señor, mi Dios, los profetas le dicen que no se enfrentarán con la espada ni pasarán hambre, sino que tú les concederás una paz duradera en este lugar. O sea, los profetas le están diciendo: todo está bien, habrá paz, habrá tranquilidad. ¿Cómo es posible que Dios, que es un Dios tan bueno y que lo ha traído a usted de aquí, va a permitir una hambruna, va a permitir espada? No, hombre, dice Dios que no. Dice el versículo 14: el Señor me contestó: mentira es lo que están profetizando en mi nombre esos profetas. Yo no lo he enviado, ni les he dado ninguna orden, y ni siquiera les he hablado. Lo que están profetizando son visiones engañosas, adivinaciones vanas y delirio de su propia imaginación. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. El Señor está diciéndonos aquí que estos falsos profetas hablan por su propia cuenta, que no son enviados por Él. Y si nosotros analizamos el texto de manera más pausada, nos vamos a dar cuenta que estos son como una especie de adivino. Profetizan cosas y cosas suaves. El Señor te bendice. El Señor está contigo. Hasta hoy llegó tu crisis. Ten paz, que dice el Señor que Él te ama. Dice el Señor que ha permitido esa crisis en tu vida para Él ver tu fortaleza. Yo sigo hombres como tú, dice el Señor. Eres mi favorito. Esas son de las palabras suaves que dice. Son palabras que apuntan ¿a dónde? Al corazón egoísta y orgulloso del hombre. Lo infla. Y entonces uno sale como confortado, sale la gente, porque caramba, apuntó mis emociones. Y esta gente son manipuladores, expertos en manipulación. Palabras suaves. No confrontan el pecado, porque si confrontan el pecado se convierten en impopulares. Y no confrontan el pecado. Yo recuerdo en esta semana que había una mujer que dicen que ella predica. Yo lo dudo, pero bueno, vamos a, ¿verdad? Ella se llama Yesenia Ten. Y yo le había dicho a Brahmi unas semanas pasadas, le había dicho, ella me había preguntado algo concerniente. Yo le dije, bueno, mira lo que ella dice y lo que ella supuestamente enseña, que todo gira en torno al hombre, y todo el centro de lo que ella dice es dirigido y es para exaltar al hombre, y el hombre es el centro de su predicación. Y en esta semana me dice, es verdad lo que tú dices. Todo lo que ella dice es para aupar al hombre, para exaltar al hombre, y no para glorificar a Dios. Eso es típico de los falsos maestros, que se concentran en la criatura y no en el Creador. ¿Y qué es lo que buscan? Arrastrar mucha gente. ¿Qué es lo que quieren conseguir? Aceptación de la gente. Y sus iglesias están llenas, y ponen una iglesia en cualquier esquina y de repente crece, porque ellos no están confrontando el pecado. Ellos, y como no están confrontando el pecado, están diciendo palabras suaves para que la gente se sienta cómodo. Y el predicador y el hombre de Dios debe decir las palabras bíblicas que son suaves, pero también tiene que decir las palabras bíblicas que son duras, que confrontan el alma, que hacen llorar al hombre, que lo hacen quebrantar para que se pueda enfrentar a su pecado. Jeremías dice en el versículo 23, dice, y entre los profetas de Jerusalén he observado cosas terribles,
cometen adulterio y viven en mentira, fortalecen las manos de los malhechores. Ninguno se convierte de su maldad. Todos ellos son para mí como Sodoma. Los habitantes de Jerusalén son como Sodoma. Son gente light. Son depravados. Y son tan depravados que dicen cosas buenas a los malvados y enfrentan a los creyentes. A los creyentes le dicen: el Señor no hizo el milagro por tu falta de fe. Es que tú eres muy fanático. Dios quiere hacer algo en ti, pero tú no lo dejas. Deja que Dios lo haga. Atribuyéndole al hombre un poder y una autoridad que el hombre no tiene. Atribuyéndole al hombre algo que el hombre nunca podrá tener. Y a los malvados le dicen: Dios está contigo. El Señor se agrada de ti. Es como tergiversan las cosas, porque lo que están buscando es una aprobación y no le importa al grupo, ni le importa de dónde venga la aprobación. Ellos lo que quieren conseguir a cualquier costo ser aprobados, y para conseguir su fin se van a valer de cualquier cosa. Hay muchas iglesias hoy llenas de profetas, y esos profetas que tienen esas iglesias hoy, nosotros podemos decir que podemos dividirlo en tres grupos. Podemos dividir los profetas de hoy en tres grupos. Están los que tergiversan las escrituras, acomodando las escrituras a lo que ellos quieren decir, sacando las escrituras de contexto y tomando las escrituras para que las escrituras digan lo que ellos quieren. Tuercen la palabra de Dios. Tenemos muchos ejemplos de eso. Benny Hinn, Cas Luna, Guillermo Maldonado. Tenemos muchos de esos que enseñan torciendo el texto bíblico. Y cuando tú analizas el texto bíblico te das cuenta que lo que ellos están diciendo no es lo que dice la palabra de Dios. No es lo que dice la palabra de Dios. Pudiéramos citar, yo pudiera pasarme la mañana dándole ejemplos de eso que estoy diciendo. De cómo ellos toman la palabra de Dios y hacen que la palabra de Dios diga lo que ellos quieren que diga. Y al final, el propósito de eso es poder al final hacer una buena colección de diezmos y ofrendas. Y ese es el enfoque de ellos. El enfoque de ellos no es la gloria de Dios. El enfoque de ellos no es que tú puedas crecer en la fe. El enfoque de ellos no es que tú puedas entender y pasar a tener una buena relación con Cristo, que tú puedas madurar. No, eso no importa. Lo que importa es el beneficio económico que yo voy a tener detrás de cada supuesta predicación. Número 2. Están los que dicen tener una revelación por encima de las escrituras. Y eso que dicen tener una relación por encima de la escritura me hace recordar algo que ya yo le dije hace un tiempo, de una hermana muy querida por mí, que me estaba hablando algo, y era lo que ella me estaba diciendo, contradecía por completo lo que es las escrituras. Y yo le dije: hermana, pero eso como que contradice la Biblia. Y ella, en un supuesto arranque de llenura de Dios, me dijo: Dios tiene poder para desbaratar esa Biblia y hacer otra. O sea, lo que me está diciendo a mí, no me hable de Biblia, que es Dios que me lo está diciendo a mí. Esa Biblia eso es nada. Ese es un movimiento dentro de estos grupos. Esos grupos que dicen tener una nueva revelación, y su nueva revelación está por encima de las escrituras. Es una nueva revelación, y es verdad que es una nueva revelación, pero es una nueva revelación que ha venido del infierno, no del cielo. Porque la revelación de Dios, la revelación que Dios le ha dado a la iglesia es la palabra de Dios, es la Biblia. Esa es la palabra profética más segura, no hay otra. No hay otra. Esta es la palabra profética más segura. Y si esa es la palabra profética más segura, porque es la palabra de Dios, eso es lo que contiene todo lo que nosotros necesitamos. Nosotros no necesitamos experiencias humanas. Nosotros no necesitamos enfocarnos en otra cosa que no sea en la palabra de Dios. Y es fácil detectar a estos grupos, porque como ya dije, ponen como centro de sus supuestas enseñanzas al hombre
no a Dios. Y si ponen al hombre en el centro de sus supuestas enseñanzas y no a Dios, entonces la primacía es el hombre que la tiene, no Dios. Y número 3, están los que enseñan a través del canto herejías. Y de estos hay muchos. De hecho hay una que ella se autoproclama y dice que ella es la profeta. Yo sé que ustedes han escuchado mucho, ustedes son medio, ¿verdad? Una vez escuché yo a un amigo mío cantando una canción y que enamórame Jesús porque el que está bueno soy yo. Por favor, así no. Entonces, la profeta, ella se autotitula la profeta. Cuando tú analizas sus enseñanzas, te das cuenta que están totalmente divorciadas de lo que la Biblia enseña. Una de sus canciones muy populares y muy popular dentro de un círculo y muy popular dentro de otro círculo que la enfrentamos y dijimos, eso viene del infierno, eso no puede venir del cielo. Eso huele a cualquier cosa menos a la gloria de Dios. Ustedes saben que estoy hablando de Nancy Amancio y su arrebato. Y la gente se quedó en arrebato y no ve las otras enseñanzas de ella. Cuando tú analizas las otras enseñanzas de ella, te das cuenta que son tan malas y tan perversas como esa de arrebato. Es tan antibíblica como arrebato. Ustedes no tengo que decirle, yo te arrebato lo que a mí me pertenece, diciéndole a Satanás, lo que me has quitado, me lo devolverás con creces. Porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Eso no merece ni siquiera un análisis de nuestra parte. Pero ella tiene otra canción que está muy pegada ahora, en esos círculos, una canción que se llama Como una guerrera. ¿Quiénes la han escuchado aquí? Ay, 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 ay. Yo pensé que nadie me iba a levantar la mano. Abraham, anóteme esa. La gestor que levanta la mano, anótemelo. Sí. Como una guerrera. Hoy les voy a dar 3 estrofas de esa canción. Como una guerrera. Cito: comenzó el combate, una guerra se debate en los cielos, en los aires, perdón, contra espíritus que me han querido quitar lo que Dios me dio. Tomo la armadura y me paro en la zona de guerra a pelear hasta que la victoria en mis manos obtenga. Yo declaro que no tocan ya mi casa, no tocan ya mi vida, que sueltan mi familia. Hoy me paro yo. Yo no sé cómo ustedes ven eso, pero eso es como que, ok. El problema era que yo no estaba como ubicándome como eran las cosas. Ahora yo voy a pararme, a tomar lugares. Ven acá, diablito, ven. Que tú no sabes quién soy yo. Yo me parí, yo soy yo. O sea que hay cosas que dependen de mí. Y yo declaro que ya Satanás no va a tocar mi casa, no va a tocar mi familia. O sea, la familia de esta señora está en las manos de Satanás, su casa está en las manos de Satanás, su vida está en las manos de Satanás. Bueno, la Biblia me dice a mí que la vida del creyente, la vida del cristiano, la vida del discípulo, la vida del siervo está escondida en Dios y ni siquiera el diablo la puede tocar. Yo tengo por entendido que la Biblia dice que todo aquel que es cristiano, ese que es cristiano es una nueva criatura, es una nueva casa, es una nueva morada del Espíritu Santo. Y no hay espíritu, no hay demonio, no hay situaciones espirituales que puedan someter a esa persona, porque ahora nosotros tenemos un dueño, ahora tenemos un Señor, ahora somos propiedad privada del Rey de Reyes y Señor de Señores, y nadie puede arrebatarnos de su mano, absolutamente nadie. Nadie puede enfrentar a mi Dios. Pero dicho eso, tengo que decir lo otro también. La autoridad y el poder no está en mí, está en Dios. La autoridad y el poder para hacer y no hacer no está en mí, está en Dios. Entonces estos grupos entienden
Esas falsas enseñanzas entienden que Dios les dio la autoridad a ellos. Y que es lo que ellos digan, y es lo que ellos declaren, y es lo que ellos enseñen. No es así. La autoridad está en la palabra de Dios. No en la palabra del hombre. Falsas enseñanzas de las que nosotros debemos cuidarnos y de las que se debe cuidar todo aquel que está en la puerta estrecha. Debemos cuidarnos. Y cito, y estoy citando nombres, y estoy citando canciones con nombres y con letras, porque el propósito es que ustedes puedan despertar. Y que cuando usted vaya a escuchar una canción, usted no se lleve de las emociones, no, que suena bien. Nosotros no podemos escuchar una canción porque suene bien. Nosotros no podemos escuchar una canción porque tenga buen ritmo. Nosotros no podemos escuchar una canción porque quien la canta tiene una voz angelical. Yo tengo una voz angelical y no canto, o sea que eso no tiene que ver. Entonces, nosotros debemos escuchar una canción porque la canción sea bíblica o no sea bíblica. Ese debe ser el principio que debe regir a la iglesia. ¿Es la canción bíblica o no es bíblica? Si es bíblica, yo la escucho y me gozo con ella. Si no es bíblica, yo la rechazo, porque si no es bíblica, es como si yo estuviera consumiendo paja. Es como si usted estuviera dándole a un niño, en vez de darle leche sólida, usted le estuviera dando paja. Usted no va a quedar desnutrido. Y todo aquel que se nutre con falsas enseñanzas espiritualmente está desnutrido. Y voy a citar una última canción. Ay, Señor. No voy a decir cómo se llama, porque yo sé que todito la conoce. Quiero hablar, no quiere hablar y no te escucharé. Habla con mi abogado. Que he puesto este caso en sus manos. Él ya está trabajando. No es legal, presten atención. No insista, no pierdas tu tiempo. Ya está superado. Creíste que iba a vencer, no lo asegures tanto. Aquel hombre que encontraste te ha vencido más de una vez y ha dejado tu nombre en vergüenza por miles de años. Ese es el mismo que sacó a José de la cárcel y que libró a Daniel de aquel foso donde por tu culpa iba a perecer. Nos vemos en el día del juicio. Vete preparando. Y el estribillo del coro dice: mi abogado es el hombre aquel que viste en el Calvario, que entre lágrimas viste morir allí crucificado, y cuando creíste que vencías, cuando en tu cara formó una risa, se paró del valle de los muertos solo al tercer día. Falsas enseñanzas, porque lo que dice esa canción con relación a mi Cristo, que Él se dio por mí para morir en una cruz, y la Biblia nos enseña constantemente en los evangelios. De hecho, hay un relato que podemos citar donde el Señor le está diciendo a los discípulos: miren, yo tengo que morir, yo tengo que padecer, tengo que ir a Jerusalén, y cuando Jesús le está diciendo todo lo que va a acontecer con él, Pedro se levanta, lleno así muy espiritual, y le dice: Señor, que tal cosa no te acontezca. Y Jesús se voltea y lo mira y le dice: apártate de mí, Satanás, que me eres piedra de tropiezo. ¿Quería Satanás que Cristo fuera a la cruz? No quería. Porque Satanás sabía que su derrota estaba en la muerte de aquel que es la vida, y que la muerte no lo podía detener. La muerte no podía detener la gloria del Hijo de Dios. Y Satanás lo sabía, los demonios lo sabían, el infierno conoció a Jesús. Cuando él está cruzando la embarcación hacia Gadara, cuando se encuentra con el primer endemoniado gadareno, ¿qué hace el endemoniado gadareno? Se postra y le dice: Señor, ¿qué tiene con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? El hombre lo rechazó,
El hombre no lo reconoció. El hombre, tal y como dice Juan, que vino a los suyos no lo recibieron. Es verdad, el hombre no lo reconoció. Los religiosos no lo reconocieron. Pero el infierno sabía que Dios estaba en la tierra. El infierno vio la gloria del Hijo de Dios y tembló. Entonces, ¿cómo tú me dices a mí que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, Satanás estaba muerto de risa? Por favor, ayúdenme ahí. Satanás estaba muerto de risa. No, no es así. Cristo es más que eso. Y todo el relato que dice, una canción dirigida a Satanás, porque se está hablando con Satanás. Le está diciendo, Satanás, mira, yo te voy a hacer una recomendación. No venga a hablar conmigo, yo no tengo nada que hablar contigo. Entonces, pero la canción entera gira en torno a eso. Cantándole una canción a Satanás, no al Señor. Jeremías, capítulo 23, dice Jeremías, el profeta que tenga un sueño que lo cuente, pero el que reciba mi palabra que la proclame con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Afirma el Señor. ¿No es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? Afirma el Señor. Por eso yo estoy contra los profetas que se roban mi palabra entre sí, afirma el Señor. Yo estoy contra los profetas que sueltan la lengua y hablan por hablar, afirma el Señor. Yo estoy contra los profetas que cuentan sueños mentirosos y que al contarlo hacen que mi pueblo se extravíe con sus mentiras y sus pronunciaciones, afirma el Señor. Yo no lo he enviado ni le he dado ninguna orden. Son del todo inútiles para este pueblo. Y la advertencia de Cristo es que nos cuidemos de los falsos profetas. Pero a veces, y yo he estado analizando durante toda la semana el hecho de que a veces nosotros nos cuidamos de los testigos de Jehová, nos cuidamos de los mormones, nos cuidamos, ¿verdad?, de esas sectas religiosas que estamos convencidos y estamos de acuerdo que son falsos profetas, sí. Nos cuidamos de ellos. Ahora, no son de eso lo que el Señor está diciendo que nos cuidemos. No son de esos. Eso estamos conscientes que esos son falsos profetas y sabemos que están ahí. Ahora, no son de esos, son otros. Existen moda dentro de nosotros, dentro de los grupos cristianos. Y se puso muy de moda el así dice el Señor. ¿No lo han escuchado ustedes? Dije que ahora ninguno lo han escuchado. El así dice el Señor se puso de moda. Un grupo de gente que habla en nombre del Señor, que dice que el Señor le ha dicho, que el Señor lo ha mandado a decir. Y cuando tú analizas sus vidas te das cuenta que son orgullosos, que no perdonan, que son arrogantes, que no tienen amor por nadie sino por ellos mismos, que solo están buscando su propia gloria, que ellos son el centro de atracción de todo cuanto ellos dicen y todo cuanto hacen, que todo gira en torno a experiencia humana, no en torno a Dios y su gloria, que destruyen sus propias vidas y su familia, que citan la Biblia pero la citan fuera de contexto y se pasan hablando toda una hora y citándote textos bíblicos, pero esos textos bíblicos cuando tú lo analizas lo han agarrado por los moños, sacándolo del contexto en el que están, porque ellos no les interesa hablar del contexto bíblico. Y Cristo está diciendo que esas gente que enseñan así entran disfrazados. Y entran disfrazados como cristianos. Parecen ovejas, pero huelen a cabra. No son cristianos. El olor lo delata. Solo tienes que acercarte y olerlo un poco, oler un poquito sus frutos y te va a dar cuenta que ellos no son ovejas. Porque el olor de sus frutos dicen que no son ovejas, que son cabras. Y Cristo nos dice, cuídense de esos falsos profetas. Porque parecen cristianos, se comportan como cristianos, pero por dentro son sepulcros blanqueados. Ellos parecen cristianos, ellos modelan y dentro de los cristianos parecen cristianos, saludan como cristianos, te dicen Dios te bendiga. Pero sus enseñanzas dan mucho que decir. Se ven limpios por fuera,
y por dentro se están llenos de gusanos. Y nosotros debemos cuidarnos de ello. Las cosas no deben ser por moda. Nosotros no debemos creer por modismos religiosos ni cristianos. De hecho, yo puedo decir que la moda del apostolado está pasando. ¿Ustedes no se han dado cuenta? Está pasando. Ya nosotros no vemos esa publicidad masiva de hombres ególatras, orgullosos, promoviendo su figura como apóstoles y autoproclamando apóstoles. Ya no lo vemos eso. De hecho, muchos de los que se llamaban apóstoles, tú lo encuentras en las redes sociales, que dicen el pastor fulano de tal, y uno dice, oye, ¿qué fue con el mote? ¿Y qué le dio? Porque ya eso está como cualquierizado. Ya ellos se sienten, ellos están a otro nivel. Entonces, como todo el mundo ahora es apóstol, todo el mundo, el que no se ha convertido, yo soy apóstol, de los que se van convertidos, por si acaso yo me convierto, yo soy apóstol. Todo el mundo es apóstol. Entonces, como se ha cualquierizado el término, esta gente ya no se quieren llamar así. Ahora, mi pregunta es, ¿qué vendrá? ¿Qué debemos nosotros esperar? Se lo adelanto. Sin intención de ser profeta, se lo adelanto. Vendrán querubines. No se sorprenda si próximamente en República Dominicana usted oye el querubín fulano de tal. El serafín Martín, por ejemplo. Y donde vamos a llegar, que ya yo creo que ese va a ser el día antes del día de la venida de Cristo, es cuando usted oiga a uno que diga, yo soy la cuarta persona de la Trinidad. Ya, ese es lo último, ya no hay más nada ahí. Es que Cristo viene al otro día. Pero Cristo nos está diciendo, hermano, y nos está dando una advertencia de que no nos dejemos engañar, de que fundamentemos nuestra fe, no en lo que nos diga la gente, no en lo que nos diga una persona, que el centro de nuestra fe no esté puesto en el hombre, sino en Dios, en su gloria y en su palabra. Debemos vivir conforme a la palabra de Dios. Y cuando tú quieras escuchar la voz de Dios, no tienes que ir donde un hombre para que te hable en nombre de Dios. Tú quieres, hay un pastor que dice, tú quieres escuchar la voz de Dios, lee la Biblia en voz alta y escuchará a Dios hablándote. Pero nosotros somos muy dados al misticismo de que Dios nos dijo. Ustedes se recuerdan los famosos encuentros. Nadie escuchó los famosos encuentros que hubo aquí hace como 10 años atrás. ¿Cuál es el fruto? Héctor fue, me está levantando la mano por allá. ¿Qué trajo como resultado esos famosos encuentros? Porque era una experiencia con Dios y era algo que era lo último. Eso lo reveló Dios y eso era lo último. ¿Qué trajo como consecuencia? Divorcios, demandas, hombres que demandaron pastores porque metieron a sus esposas en una situación tal que conozco un caso que la esposa nunca más, bajo mano psiquiatra siempre, porque se quedó siendo una niña, porque ellos la llevaban al pasado, para que en el pasado vieran un pecado que cometió, y allá en el pasado, cuando viera ese pecado que cometió, entonces le pidiera perdón a Dios, entonces la traían al presente, y en el presente, pero por favor, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces todos esos inventos, ¿por qué todos esos inventos? Todos esos inventos son fruto de hombres ególatras, de hombres que lo que están buscando y lo que están persiguiendo es su propia gloria, es su propio bienestar. Le sirven al vientre, le sirven al diablo, pero no le sirven a la gloria de Dios. No persiguen la gloria de Dios, porque si persiguieran la gloria de Dios, le bastara enseñar lo que Dios quiere que enseñemos. Pero también tengo que decir que hay iglesias que han llevado al líder a hacer eso. No estoy justificando a nadie, porque el líder debe decir, bueno, la posición del líder debe ser, yo enseño la Biblia. ¿Ustedes entienden que no se puede enseñar la Biblia aquí? Cuídense, porque mi compromiso con el Señor, no con ustedes. Pero hay gente que como tienen cierta inclinación y las iglesias lo quieren, pero pastor, ¿por qué usted no predica algo como más actualizado? Es que usted está desactualizado. Es que usted nada más Biblia, predica otra cosa. Mire, fulano,
Y cuando te citan a ese fulano y tú analizas la predicación de ese fulano, uno le dice predicación para ayudarlo, pero ese fulano predica o enseña cualquier cosa menos la Biblia, y son mezcla de humanismo, psicología y 2 o 3 textos bíblicos sacados por los moños para que puedan justificar lo que ellos están diciendo. No, eso no debe ser. Si la iglesia no quiere escuchar la palabra de Dios, bueno, que se tape los oídos. Si no se quiere tapar los oídos y aún así no quiere escuchar la palabra de Dios, que se queden en su casa. Pero nosotros vamos a ser testigos que en este púlpito se debe y se va a predicar la palabra de Dios, porque nosotros vamos a ser fiel a la palabra de Dios, porque nuestro compromiso es con el Señor, no con ustedes. Amén. Yo sé que no es muy alentador eso que estoy diciendo, pero es lo mejor y es lo que le conviene a ustedes. La Biblia no es solo para leerla, la Biblia es para ponerla en práctica. Y hay gente que creen, y hay creyentes que creen que la Biblia es un libro mágico, y andan con él en la calle y no me van a atracar porque es que yo soy mágico, y andan así, mira. De hecho, yo escuché una hermana que tenía una Biblia de la plenitud, de la plenitud venían grandotas y fueron a atracarlo, y ella dice que la Biblia tiene tanto poder que ella cogió la Biblia y dijo en el nombre de Jesús, y le hizo así en la cara, ¡pah! Y el tipo cayó. El sentido de la Biblia no está en que nosotros andemos con ella. En el sentido de la Biblia está en que nosotros podamos vivir lo que la Biblia enseña. La Biblia no es para leerla, la Biblia es para vivirla. Y cuando tú vives la palabra de Dios, y solo cuando la vives, entonces la Biblia es poderosa en tu vida. Entonces la Biblia tiene poder en tu vida, pero solo cuando tú la vives. ¿Cuál es el peligro de los falsos profetas? El peligro es que ellos son lobos. Y que son lobos por naturaleza. Y los lobos por naturaleza son enemigos de las ovejas. Los lobos son depredadores. Y esos son lo que la Biblia dice, que son lobos, porque no son ovejas. Y podemos decir que la iglesia está a merced de pastores, trabajadores asalariados o lobos. Hay gente que están líderes de la iglesia, que son pastores. Entiéndame bien, son pastores, son otros trabajadores asalariados y otros son lobos. El buen pastor, ¿qué hace? Alimenta el rebaño con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. ¿Qué necesita la gente? La palabra de Dios. Aquí llegó un asunto con lo que era la consejería. La consejería se puso de moda, la consejería pastoral en nuestro país, porque aquí todos los disparates que desechan en otro país, que son cosas que lo que le hacen daño al hombre, caen aquí, yo no sé por qué. Y cayó de moda lo que es la consejería pastoral. Y había aquí entonces un problema, porque entonces había una confrontación. La consejería pastoral puede ser, podemos mezclar la Biblia con la psicología, o es solamente la Biblia solamente. Nosotros no necesitamos otra cosa. Lo único que nosotros necesitamos es la palabra de Dios. Lo único que nosotros necesitamos es la Biblia, los principios que el mundo tiene para ellos regirse. Bueno, que le vaya bien. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Entonces nos dicen fanáticos por eso. Pero que digan como ellos quieran. El falso maestro, como todo un lobo, divide mediante el error. Y ese es su trabajo, dividir mediante el error, enseñar cosas falsas. Hay uno, yo sé que voy a tocar un santo de mucha gente, pero yo estoy citando falsas enseñanzas. Hay uno que le llaman Jesús Adrián Romero, que se ha atrevido a decir que Cristo fue el primer... Óigame, es duro hasta repetirlo. Ese señor se atrevió a decir que Cristo fue el primer ateo. Pero no obstante a eso, enseña también, o enseñó, ustedes vieron unos videos que circularon de él, donde él decía que no, eso de Halloween, que no, hombre, no.
Eso no es nada. Celebren su Halloween, vayan a la casa y hagan todo lo que van a hacer, después presenten el evangelio. Eso no es nada. Hay que suavizarle la cosa a la gente para que la gente pueda aceptar el evangelio. Y a Jesús los discípulos se le acercaron y le dijeron: maestro, pero tú estás haciendo la cosa difícil, porque tú en vez de bajar el estándar lo estás subiendo. La gente se está yendo. Bájale al mensaje, que la gente se está yendo. Cuando vayamos a colectar la ofrenda no va a haber nadie para ofrendar. Baja el mensaje. Y que el Señor le dijo: ay, sí, espérense, no se vayan, que no fue como yo dije. No, el Señor lo miró a ellos y le dijo: ustedes se quieren ir también. Pero tú lo coges en serio, Señor. Y ustedes se quieren ir también. Tenemos que estar alerta. Y nosotros vivimos en un tiempo donde nos engaña cualquiera, porque yo decía que no es que debemos cuidarnos de esa secta religiosa, no es eso lo que está diciendo, es de gente, de personas que están entre nosotros, que se hacen llamar creyentes, pero son lobos rapaces. Y estas personas, cuando ven estos asalariados, cuando ven venir a los lobos con todas sus falsas doctrinas, ellos entonces abandonan a las ovejas a merced de esos lobos. Mira cómo Pablo lo dice. Pablo está reunido con los líderes de Éfeso. Oye lo que le dice Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 27 en adelante. Oye lo que le dice Pablo a los líderes de Éfeso. Porque sin vacilar le es proclamado todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispo para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que lo sigan. Así que estén alerta, dice el apóstol Pablo. Estén alerta, dice Pablo, porque cuando yo me vaya, de entre ustedes se van a levantar muchos que van a engañar a las ovejas con falsas enseñanzas. Debemos estar alerta porque en este tiempo en que nos ha tocado vivir es un tiempo donde nosotros tenemos falsos maestros al granel. Yo no me sorprendería un día si me despierto y veo en el periódico una publicidad del Bravo, falsos maestros al granel, y ellos todos ahí juntos ahí, porque tenemos demasiado, y hay demasiados falsos maestros en nuestro país, para no irnos muy lejos, y lo tenemos al por mayor y al detalle. Y si tú quieres entrar por la puerta estrecha del discipulado, debes cuidarte de esos lobos, porque esos lobos te hacen quitar la mirada de Cristo. La Biblia nos enseña y nos dice que pongamos los ojos en Jesús, que es que el autor y el consumador de vuestra fe. Esos falsos maestros te quitan la mirada de Jesús y te colocan un espejo al frente y te hacen ver a ti. Tú eres el centro de todo, y no es así. Solo debemos apegarnos a la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que debe regir nuestras vidas. Debemos meditar en esto, y es algo serio. Usted dirá, bueno, en todo el sermón del monte, todo lo que Cristo viene diciendo, y ahora nos manda a nosotros a estar en alerta de los falsos maestros. Sí, porque el falso maestro te va a decir, no es verdad que tú eres un miserable. Tú no eres un miserable. No es verdad que tú tienes que llorar por tu pecado. No, hombre, no. Ya Dios te perdonó en Cristo y ya eso está rebasado. No te veas así, porque ya tú no eres así. Ya en Cristo tú eres otra cosa. Y te quieren hacer aplicaciones que no son las aplicaciones correctas que la Biblia enseña. Y eso deja y genera un problema mayor. Los falsos profetas diluyen las doctrinas bíblicas y la diluyen para hacerla más digerible a un auditorio que ellos tienen de ciegos que lo está siguiendo a ellos. Hablan de Dios, y hablan de Dios como que están hablando de un igual, como que alguien igual a ellos. Y ellos se atribuyen la autoridad de las Escrituras.
El Señor me dice, dicen ellos, que va a respaldar todo cuanto yo diga por mi boca. Mis palabras tienen poder. Y le dicen a los hermanos, ten cuidado con lo que tú dices, que en la palabra hay poder. Son falacias, engaños y mentiras. Y nosotros debemos cuidarnos, porque eso toca nuestro orgullo, y todos somos orgullosos. Eso toca nuestro orgullo y nos hace sentir y nos hace fantasear con la idea de que Dios está interesado en mi gloria y no en la gloria de Él. El fin último, decimos siempre nosotros, de todo cuanto Dios hace, es su gloria. Pero el fin último de todo cuanto hacemos nosotros también debe ser la gloria de Dios. Ahora, si hay alguna persona que no es cristiano y nos escucha a nosotros hablar de esto, ¿qué puede decir? Puede decir, bueno, pero ellos están, o el pastor está atacando a un grupo y eso no debería ser. Bueno, amigo o amiga, tengo para decirte algo. La Biblia nos enseña que los valientes son aquellos que arrebatan el reino de los cielos. Pero una valentía que no nace en el ser humano, sino que es algo puesto por el Espíritu de Dios en el corazón del hombre. Y cuando Dios, el Espíritu de Dios toca la vida de un ser humano, y ese ser humano se siente atraído entonces por el Evangelio, porque no hay forma de que un ser humano pueda sentir atracción por el Evangelio si Dios no pone esa atracción en el ser humano. Dios pone eso en ti. Y estas personas que yo estoy mencionando son gente que no te van a decir que tú eres pecador, que no te van a decir que tú estás al borde del precipicio, que no te van a decir que tú necesitas con carácter de urgencia, tú necesitas un encuentro con Dios porque tu vida está en peligro, porque tú vas rumbo al infierno. No te lo van a decir. Te van a suavizar el mensaje, y mi intención no es suavizarte el mensaje. Mi intención es que tú puedas entender que tú necesitas a Dios, que tú necesitas abrazar a Dios, que tú necesitas a Dios con carácter de urgencia, que tú necesitas desesperadamente acercarte a Dios porque tu vida está en peligro. Y cuando tú entiendes eso, entonces tú empiezas a comprender que nosotros decimos que la paga del pecado es muerte, que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y si la paga del pecado es muerte, y tú eres un pecador, entonces tú lo que mereces es morir, y el castigo por el pecado es ser aplastado por la ira de Dios. Entonces, si hay alguien que no es cristiano aquí, lo que quiero es que reflexionen en eso. Todo el que te habla de Dios no es cristiano. Y todas las religiones no conducen al cielo. Tú necesitas encontrarte con el Dios de la Biblia. Necesitas un encuentro con Dios y necesitas entregarle tu vida a Cristo. Cristo es el centro de la salvación. Y Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Tú necesitas a Cristo. Y a los hermanos, decirle en esta mañana que nosotros tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos, porque nosotros nos nutrimos de lo que escuchamos. Si tú escuchas una canción que no es bíblica, que contradice la Biblia, tú no te estás nutriendo, al contrario, tú estás retrocediendo. Entonces tú debes escuchar, debes aprovechar bien el tiempo, y lo que tú vayas a escuchar que sea cosa buena, que sea cosa que te pueda edificar. Que si tú vas a escuchar una canción, escucha una canción bíblica. Que si vas a escuchar a un predicador, escucha un predicador que se base en la palabra de Dios. Hermano, que tú estés en alerta, porque en el umbral de la puerta estrecha están los lobos, y los lobos están ahí para tratar de distraernos, y nosotros no debemos distraernos con nada. Nuestro fin debe ser poner nuestra mirada al frente, el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo, y no importa cuánto nos cueste, y no importa cuánto pueda costar eso, mi posición debe ser vivir para la gloria de Dios, aunque eso me cueste a mí, aunque eso me dé dolor, aunque eso me cueste y me cause mucho sacrificio. No importa, vivir
vivir para la gloria de Dios. Hermanos, y como dice el apóstol Pablo en el texto que leímos, nos vamos a encontrar muchos falsos profetas, no de esas sectas religiosas que nosotros conocemos que son sectas religiosas. No van a llegar y nos van a decir, mira, yo soy un falso profeta. No. Muchos que están entre nosotros, dice el apóstol Pablo, cuando yo me vaya, muchos que están entre ustedes, que se van a levantar y van a enseñar y van a dar falsas enseñanzas. Nosotros debemos cuidarnos, pero para nosotros poder conocer lo que enseña un falso maestro y nosotros poder conocer lo que enseña la Biblia, para eso nosotros debemos conocer la palabra de Dios. Si tú no conoces la palabra de Dios, tú te vas a dejar engañar. Si tú no conoces la palabra de Dios, tú serás una presa fácil. Tú debes conocer la palabra de Dios, debes nadar en las aguas abundantes de la palabra de Dios, conocer el texto bíblico, para que entonces tú puedas aplicar el texto bíblico a tu vida y tú puedas conocer aquel o aquellos que te hablan en contra o aquellos que te sacan de contexto la palabra de Dios. Ese debe ser nuestra posición y nuestro compromiso. Conocer la palabra de Dios para entonces nosotros poder conocer a los falsos profetas. Señor, te adoramos y te bendecimos. Gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu misericordia, por tus bondades, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. A veces nos resulta muy cómodo para nosotros, Señor, tener que citar nombres de personas, pero lo hacemos, Señor, para poder cuidar la integridad de la iglesia, Señor. Y te pido que nos perdones, Señor, porque hemos puesto, Señor, nuestra mirada, Señor, en cosas y no en tu palabra, Dios. Ayúdanos a fundamentarnos en tu palabra, ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, ayúdanos a practicar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nos dejemos guiar y dirigir por tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, sea nuestra guía, Señor. Sea aquí entre nosotros algún amigo, Señor, te pido que tu Espíritu Santo trate con él o con ella, y que tu Espíritu Santo, Señor, le convenza de pecado, Dios, que le abra la puerta estrecha para que pueda contemplar la gloria de Cristo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios le bendiga.